el segundo paso es despertar la iglesia para la visión. Muchas veces decimos la visión celular, pero no me encanta esto, porque la visión no es de células. La visión no es tener células. Y muchos pastores han trabajado mucho para tener las células. Y ahora que tienen las células, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Porque ya tenemos lo que queríamos, pero no queremos células, por favor. Queremos discípulos. Y las células son una manera de hacer discípulos. Entonces no es bien una visión celular. Es una visión de compasión por los perdidos y una visión de multiplicación a través de las células. Entonces las células son el ambiente, el modelo, la estructura para amar a los perdidos y hacer discípulos y multiplicarnos en nuevos discípulos. Entonces es una visión de compasión y multiplicación. Entonces tenemos que despertar la iglesia para la visión. Muchos pastores invierten mucha energía para convencer a sus miembros a hacer las células. Y entonces los miembros dicen, vale, pastor, voy a hacer la célula. ¿Cuántas veces tengo que hacer al mes? 4 veces, una por semana. Toda semana tengo que tener una célula, por favor. ¿En serio? Sí. Si eres un creyente, tendrás una reunión toda semana. Vale, una reunión. Pero ¿cuánto tiempo la reunión tiene que durar? Por lo menos 2 horas, 1 hora y media. Ay, pero es muy largo. 2 horas. ¿Qué tengo que hacer en la reunión? Entonces, esto no va a funcionar nunca. Nunca va a funcionar. No tenemos que esforzarnos para que la gente haga lo que queremos que haga, no. Hay que hacer un esfuerzo para despertar los corazones, ¿sí? Para pedir al Señor que despierte el espíritu del pueblo. Y así haremos una obra impresionante. Y aquí tenemos algunas ideas para despertar la iglesia. Entonces, por ejemplo, tenemos que enseñar la visión, estrategia y valores de la iglesia en células. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hablar de esto en poco. Tenemos que desafiar a los miembros a una vida diaria de intimidad con el Señor. Esta es clave. Queremos una iglesia que funcione en células, con fuerza, con poder, con resultados, con frutos. Los miembros tienen que tener una vida con Dios. Hay una iglesia en Alemania que hizo la transición muy bien, abrió las células y después de unos 3 meses, 2 de sus células cerraron. Y el pastor habló con los líderes y preguntó, pero ¿por qué? Solo hemos empezado, ¿por qué has abandonado la idea? Y la respuesta fue dura. Dijeron, es que descubrimos que no tenemos nada que compartir. Pero claro que tenemos la salvación, la vida con Dios. Es que no tenemos vida con Dios. No tenemos nada. Entonces la experiencia con la célula fue totalmente vacía, porque los miembros, los líderes, eran simplemente religiosos. No tenían vida con Dios. No tenían poder, no tenían amor, no tenían nada. ¿Y cómo va a funcionar una célula si los miembros están fríos o muertos? No hay cómo. Entonces tenemos que despertar los miembros de la iglesia. Tenemos que reorientar, redirigir la alabanza, la comunicación de la iglesia, la enseñanza a este nuevo énfasis. Entonces, la alabanza es un poder impresionante para movilización. Entonces, la alabanza tiene que cambiar. Tenemos que elegir canciones que van a transmitir la visión, la dirección que queremos. Muchas canciones son buenas porque nos llevan al monte de la transfiguración, maravilloso. Pero necesitamos también de las canciones que nos lleven al pueblo, que nos lleven a los perdidos, que
Clamen al Señor, Señor, quiero ser usado por ti, Señor. Cambia mi vida, Señor. Quiero ser de gran bendición. Hay canciones de todo tipo, pero muchas veces los de la música les encantan solamente un tipo específico de canciones. Entonces nosotros como liderazgo de la iglesia tenemos que reorientar la alabanza también, la comunicación de la iglesia. Y tenemos que usar todos los medios que tenemos, las redes sociales, carteles, pancartas, las diapositivas de las músicas, todos para enseñar la visión. Eso es muy importante. Muchas veces usamos las redes sociales solo para comunicar eventos. El próximo sábado, el próximo domingo, o entonces para hablar de los eventos que hemos tenido. El sábado pasado, el domingo pasado, las redes sociales así son muy aburridas. No estamos enseñando nada, no estamos transmitiendo nada, solo informando, ¿no? Podemos enseñar a través de las redes sociales. Entonces, vamos a usar todo que tenemos para enseñar una visión. Eso es muy importante. Otra cosa que proponemos es una serie de predicaciones intencionales. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas predicaciones que hablan del perdido, del amor de Dios, de muchas cosas que podemos hacer, pero quiero dar una sugerencia. Si no tenéis ninguna, esta es solo una sugerencia. Por ejemplo, podemos trabajar una serie en un mes con el libro, con el Evangelio de Mateo. Y Mateo puede responder las preguntas más importantes, que es ¿por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué? Y también lo que debemos hacer. Entonces, ¿por qué? Marcos nos habló de todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, el Evangelio de Mateo nos enseña con toda claridad que es el por qué. Y también la gran comisión está en el Evangelio de Mateo. Entonces, por ejemplo, una sugerencia de 4 predicaciones podrían ser: la primera, amar a Dios. Y en este amar a Dios sobre todas las cosas, podemos enseñar en la predicación el tiempo a solas con el Señor. Pero mi gente ya lo conoce. No, los creyentes en general no tienen tiempo a solas con el Señor. Eso es una cosa muy, muy, muy importante. Si queremos que el Señor despierte a la iglesia, tenemos que llevar la iglesia al Señor. Y el tiempo a solas es una manera fenomenal. Y voy a hablar de una lectura con toda la iglesia leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Entonces, en un mes, toda la iglesia va a leer un capítulo al día, 28 días, 28 capítulos. Y mientras la iglesia lee toda junta el Evangelio de Mateo, vamos predicando en el Evangelio de Mateo 4 domingos. Entonces, por ejemplo, el primer, amar a Dios. Entonces, vamos a conectar los miembros a una intimidad con el Señor. La segunda, amar a las personas. ¿Quién es mi prójimo? Desarrollando y profundizando las relaciones. Entonces, desafiando a las personas a amar a Dios, pero también a conectar, a desarrollar relaciones con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Es abrir su vida, su corazón a los demás. Después la tercera, conectar las dos cosas. Dios ama a las personas. Entonces, un mundo sin Dios, la necesidad de salvación y cómo nacer de nuevo. Entonces, por ejemplo, Jesús habla que los médicos o los sanos no necesitan de médico, pero yo he venido para buscar y salvar el perdido. Entonces, podemos trabajar el concepto del amor de Dios y de que las personas no tienen. Entonces, si amamos a Dios, nos conectamos a los perdidos, el amor de Dios atrae a los perdidos para conectar Dios a ellos, que es la última, que es hacer discípulos, la gran comisión.
la misión que Dios nos ha confiado en todas las naciones. Entonces, la idea aquí es usar el Evangelio de Mateo para construir un camino. ¿Por qué cambiar? Nuestra iglesia ha amado el Señor. Nuestra iglesia ha amado a las personas. Sabemos que Dios ama a las personas. ¿Lo sabemos? ¿Y qué estamos haciendo para conectar los perdidos al Señor? Entonces, solo una idea aquí de una serie de predicaciones en Mateo, mientras la iglesia lee el Evangelio de Mateo. Después del segundo mes, podemos hacer lo mismo con el libro de Hechos, que en el libro de Hechos va a contestar la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a amar a Dios, amar a las personas? ¿Cómo vamos a ser discípulos? Vemos las respuestas con los apóstoles haciendo exactamente esto, amando a Dios más que la propia vida, ¿sí? Amando a las personas en todo el tiempo y haciendo discípulos. Entonces, podemos empezar con una obra sobrenatural. Todo lo que pasa en el libro de Hechos es sobrenatural. Otro día he estudiado el libro de Hechos, apuntando todos los milagros, todas las situaciones sobrenaturales. 152 acciones sobrenaturales del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Una locura. El libro de Hechos es todo sobrenatural. Entonces, podemos trabajar el concepto. ¿Cómo vamos a hacer una obra sobrenatural sin el poder del Espíritu Santo? Incluso Jesús empieza en el libro de Hechos diciendo, esperad hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros cuando recibiréis poder. Entonces es una obra sobrenatural. Después en el segundo domingo, la iglesia en las casas. Tantas historias en el libro de Hechos que vemos la iglesia no restringida a un edificio, pero en las casas, en la vida, todos los días estaban juntos. Hay tantas experiencias, tantas situaciones que vemos las casas. Por ejemplo, cuando Pablo está en la prisión, la célula que empieza en la casa del responsable por la prisión, ¿sí? Entonces, situaciones en casa, de casa en casa, la iglesia crecía. Después, pasión por Dios, compasión por los perdidos. Las dos cosas caminan juntas. Por ejemplo, me llama la atención cuando los creyentes están siendo perseguidos en Hechos capítulo 8, vemos que si van a Judea, Samaria, predicando el Evangelio. Entonces la pasión por Dios es más grande que la pasión por su propia vida. Y la vida de Pablo nos habla esto todo el tiempo. Y por fin, el crecimiento de la iglesia. Como resultado de todo esto, una obra sobrenatural de Dios, la iglesia no limitada a un edificio y los creyentes llenos de pasión por Dios y por los perdidos, el resultado es el crecimiento de la iglesia. Entonces, esto es solo una sugerencia de cómo podemos presentar la visión celular sin tener que hablar de células, porque no tenemos que predicar células. El objetivo del Señor no son las células. El objetivo del Señor son las vidas perdidas que son salvas. Y entonces podemos usar una secuencia de predicaciones para preparar la iglesia, para llamar la atención. Y los miembros de la iglesia que están más hambrientos del Señor van a decir, pastor, estás predicando sobre esto y nuestra iglesia está mal. No podemos seguir viviendo de la manera como vivimos. Tenemos que cambiar, pastor. Entonces, estamos generando el hambre en los corazones. Estamos generando el deseo de cambios. Juntamente con las predicaciones, podemos hacer una campaña de lectura bíblica para toda la iglesia. En el primer mes, Evangelio de Mateo. En el segundo mes, Hechos de los Apóstoles. Entonces, vemos en un mes la vida de Jesús,
Y en el segundo mes vemos la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, cómo vivían. ¿Entiendes que estamos volviendo al principio de la iglesia? Y todos los miembros van a ver, wow, nuestra iglesia no está así. Pastor, tenemos que cambiar. Cuenta conmigo. Y quiero desafiar a que las iglesias enseñan a sus miembros sobre el diario devocional, escribiendo, apuntando cosas. Esta es una manera muy didáctica de que los creyentes aprendan a escuchar la voz del Señor. Porque muchos simplemente leen devocionales listos. ¿Sabes? Devocionales todos los días, leen un trocito de la palabra con un comentario y ya está. Pero así no están escuchando el Señor. Están escuchando los que han escrito los comentarios, los devocionales. Pero el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros a través de la palabra. Entonces, el diario, un cuaderno de devocional es muy importante. Y nosotros como iglesias podemos organizar, hacer una impresión, distribuir PDFs por todos, cada uno imprime el suyo para que no tenga que invertir dinero, pero cada uno puede producir su propio cuaderno. Y básicamente 3 preguntas que hacemos. Dios, ¿qué estás enseñándome en este capítulo? En este capítulo, hay un capítulo grande, pero tantas cosas, pero ¿qué estás hablando, Señor? Habla conmigo. ¿Qué quieres que yo aprenda en este capítulo? Entonces, imagínate si cada miembro de tu iglesia empezara a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar conmigo en este capítulo? Y mañana otro, después otro, y cada día otro. Entonces imagínate al final de un mes, cada miembro de tu iglesia tendrá 28 palabras del Señor para su vida. Esto es muy poderoso. Y muchas veces nosotros pastores queremos enseñar todas las cosas, pero no, enseña la principal. La cosa principal es tener tiempo a solas con el Señor. Porque si cada creyente tiene un tiempo a solas con el Señor, el Espíritu Santo enseñará todas las cosas. Mira, estamos perdiendo nuestro tiempo intentando enseñar todo. No, hay que llevar nuestros fieles a la fuente de las aguas. Entonces, esto es muy importante. La primera pregunta, ¿qué estás enseñándome en este capítulo, Señor? La segunda, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo de manera muy práctica en mi vida? Este 2 es un desastre total, porque los creyentes no saben hablar de la vida práctica. Siempre hablan de conceptos, de cosas abstractas. No saben poner la palabra de Dios en sus vidas. Este es un problemazo. Tenemos que enseñar cómo poner en práctica. Es desafiarles a hacer algo práctico esta semana. Si el Señor te habla hoy, tienes que ponerlo en práctica esta semana. Entonces, en la parte 2, las respuestas son como si el Señor está hablando sobre tengo que obedecer o tengo que honrar, por ejemplo, un joven, tengo que honrar a mis padres. Wow. Entonces, ¿cómo puedo honrar a mis padres? Esta semana, ¿qué puedo hacer? Entonces va a escribir, bueno, yo puedo comprar algo, yo puedo pedir perdón, yo puedo en el encuentro de nuestra familia el domingo bendecir a mis padres delante de mis tíos, mis primos, sí, yo voy a hacerlo. Entonces escribir algo muy práctico para ponerlo en práctica. Si estamos hablando de amar al prójimo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Entonces, primera pregunta, ¿quién es mi prójimo? Bueno, mi vecino, Fernando, ok. ¿Cómo puedo amar a Fernando? Entonces voy a escribir, yo puedo escribir algo muy práctico para enseñar el amor de Dios a mi vecino Fernando. Entonces, si los miembros empiezan a escribir
los mensajes de Dios y las aplicaciones, una revolución va a empezar. Mucho antes que las células empiecen, la revolución va a empezar. Y entonces necesitaremos de las células porque tenemos creyentes llenos del Espíritu, alcanzando personas y la iglesia no está preparada. ¿Entiendes? La revolución es por la transformación de los creyentes, no es por las células. Las células son las vasijas vacías que van a recibir la multiplicación del aceite. ¿Sí? Son los odres nuevos que van a recibir el nuevo vino del Señor. Entonces, si no hay nuevo vino, tenemos un montón de odres nuevos que no sirven para nada. Entonces, este despertar la iglesia es fundamental. Y la tercera cosa que deben escribir es una oración pidiendo a Dios el poder para ponerlo en práctica. Entonces el Señor habla, tienes que perdonar. Bueno, vale, el Señor está hablando que tengo que perdonar. ¿Cómo voy a aplicarlo? Sí, tengo que hablar con mi esposa, tengo que hablar con mis hijos y pedirles perdón. O tengo que perdonar a mi padre. Voy a hablar con mi padre esta semana. Y la tercera cosa, Señor, ayúdame. Dame la energía, la fe, la autoridad, la capacidad para perdonar a mi padre esta semana. Cuando encuentre con él el jueves, necesito de tu poder, de tu unción para que yo pueda perdonar a mi padre. Entonces, mira, imagina 28 en un mes. Después 28 en el mes siguiente. Son 56 palabras del Señor con aplicaciones. Al final de los 2 meses, predicando y los miembros leyendo la palabra, estudiando, buscando el Señor, vas a tener una iglesia nueva, de verdad. Y una iglesia hambrienta por cambios. Es lo que creo, de verdad. Al principio hablamos del calendario. ¿Cuánto tiempo? Eliseo, sí, me has preguntado, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Aquí solamente una sugerencia. Entonces, por ejemplo, el despertamiento del equipo, a lo mejor separamos 3 meses para poner en nuestra agenda, abrir espacios, disminuir la consejería, ¿sí? Disminuir las visitas porque tengo que abrir mi agenda para leer, para estudiar. Necesito abrir un fin de semana para salir con mi equipo de liderazgo, para invertir tiempo con ellos buscando al Señor. Voy a poner en mi agenda tiempo de búsqueda de Dios para invertir en esto. Entonces, vamos a decir que vamos a esforzarnos en 3 meses, enero, febrero y marzo, ¿vale? Y después, claro, seguimos trabajando, leyendo todos los meses, viendo los seminarios y estudiando, creciendo siempre. Pero vamos a invertir 3 meses de mucho esfuerzo en esto. Después, por ejemplo, después del primer mes preparando, leyendo, planificando, en febrero podemos empezar la serie de predicaciones y lectura en Mateo, 4 fines de semana. Después, en marzo, 4 fines de semana con las predicaciones y lectura en el libro de Hechos. Entonces, en 3 meses estamos despertando al equipo, pero también a la iglesia. Entonces, los 2 pasos que hemos hablado aquí, podríamos invertir 3 meses en ellos, preparando la iglesia para la formación que vamos a empezar. Pero para empezar una formación, la iglesia tiene que saber por qué. ¿Por qué voy a empezar otra formación? ¿Por qué yo estaría interesada en eso? Pero si preparamos la iglesia, más gente va a estar interesado en conocer la nueva propuesta, el nuevo camino que el liderazgo de la iglesia está proponiendo. Y claro, después
por ejemplo, en junio podemos hacer otra serie de predicaciones y después en septiembre, después del verano y después en noviembre. Entonces podemos tener series de predicaciones intencionales para siempre recordar la iglesia de los principios, de la visión, de la pasión, de la compasión, de la multiplicación. Entonces, esto es algo que empezamos ahora, pero tenemos que seguir siempre. En la próxima clase vamos a desarrollar el día de la visión, ayuno y oración y cómo vamos a trabajar las demás etapas de la transición. Bueno, hoy hemos trabajado con el despertamiento del equipo de liderazgo de la iglesia y también despertar la iglesia para la visión.